Entonces vamos Dale. iniciando aquí en este espacio. Son las 2:07. Un saludo para todos. Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido en este espacio hoy, nada más ni nada menos que es lunes 7 de septiembre. Bienvenidos todos a este espacio porque arranca la tarde y arranca directamente este espacio. ¿Listo? No te preocupes, Mariana, que todo está muy bien. Bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a revisar este capítulo que se llama Colombia Independiente de 1716 hasta 1781. Vamos a revisar entonces qué pasa en este espacio, porque nuestra Colombia se viste de diversos colores. Nuestra Colombia está el día de hoy mostrando su diversidad en la independencia. ¿Sabía usted que directamente los afrodescendientes fueron el primer pueblo libre en Colombia? Vamos a revisar qué es este espacio. Vamos a revisar por qué el llanero siempre ha sido libre y quién era realmente en este espacio. No te preocupes, Juanita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este espacio. Vamos a ir iniciando en este espacio. ¿Me confirmas? Levanta, por favor, el pulgar, cuéntamelo todo si ya tenemos en este momento más que listo el título del día de hoy, Colombia. No, Baruch, pues no te pongas así. Ponle el ánimo, no te preocupes que todo va a estar bien. Muy bien, cuéntamelo todo entonces en este momento. Si ya lo tenemos más que listo, no, no se ponga triste, por favor, pero ¿qué pasa? Vamos a levantar el ánimo, no se me bajen de nota. ¿Ah? Vamos a levantarnos de ánimo. Esto no es motivo para que nos bajemos. Cuéntamelo todo entonces. Si ya lo tenemos más que listo, aquí le estamos dando ingreso a más estudiantes a esta hora. Andrés Otero nos está diciendo que sí. Recordamos directamente. Andrés, espero que ya la alacena esté completa después del café tan delicioso que usted nos mostró la sesión pasada. Muy bien, cuéntamelo todo. Si ya lo tenemos entonces más que listo. Listo, Calisto, que mucho listo. Cuéntamelo todo si ya lo tenemos entonces, porque el día de hoy, el capítulo que nos reúne, Colombia Independiente. ¿Qué será esto de Colombia Independiente? ¿Por qué directamente en Colombia todos se independizan pero a un ritmo diferente? ¿Por qué siempre en el colegio nos enseñan solamente una versión y no nos muestran las otras versiones? ¿Qué pasó con el ajedrez de los indígenas? ¿Qué es directamente el pueblo de los afrodescendientes? ¿Por qué Colombia tiene diversidad en sus matices? ¿Por qué Colombia es el país de los países? De acuerdo nada más ni nada menos al maestro Gabriel García Márquez. No siendo más, vamos a darle clic, 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 clic en este momento, claro que sí. Vamos a revisar esto que se llama inicio de saberes, saberes previos. Vamos a tener en cuenta entonces que vamos a trabajar en estos minutos que nos quedan de esta maravillosa sesión. Cada lunes, qué rico iniciar la tarde contigo. Tenemos entonces el objetivo. El objetivo es comprender los procesos de independencia de Colombia, desde la influencia palenquera hasta los criollos. ¿Qué es este sonidos de la Colombia palenque? Y lo vamos a revisar entonces en este espacio. ¿A qué era el palenque, que es directamente esto que le llaman la sangre criolla? Lo vamos a ver entonces a continuación en este espacio. Seguimos dándole acceso a nuestros compañeros. Y si tú has escuchado alguna vez y te lo han mostrado, ¿qué es para ti una comunidad palenque? Sin miedo, por favor. Si lo quieres googlear directamente y traes aquí la respuesta, siempre bienvenidos. Así que cuéntamelo todos, ya lo tenemos entonces. Si tenemos nuestro objetivo y si ya te arriesgaste, cuéntamelo todo. ¿Los puntos van a ser tuyos? Claro que sí. Iniciemos la semana entonces con los puntos necesarios. Yo veré, vamos con toda. Cuéntamelo todo si ya lo tenemos entonces. A esta hora, vamos a revisar qué hora es en territorio colombiano. Son las 2:11 en el llano. En estos momentos, así el reloj diga 2:11, es nada más ni nada menos que las 3:11 en el llano. Cuéntamelo todo. Ya vamos a revisar qué son estas comunidades. Muy bien, Baruch. Vamos a revisar entonces quién es, nada más ni nada menos en este espacio, el fundador de los pueblos palenques en Colombia. Vamos a revisar entonces directamente quién es Domingo Boncos Bojío para entender nada más ni nada menos este espacio. Una pregunta, ustedes, pero Andrés, ¿qué pasa? Levanta el ánimo, no te pongas triste, Andrés. Recuerda que ante todo siempre debemos sonreír y echar para adelante. Muy bien, claro que sí, punto positivo. Aquí ya lo tengo entonces más que escrito en este espacio. Muy bien, vamos a continuar entonces en este espacio. Cuéntamelo todo si ya lo tenemos más que listo. Levanta el ánimo, cuéntamelo todo. Esa es la actitud. Entonces, Samuel Acosta directamente a esta hora, las 2:12 en territorio colombiano, cuando son las 3:12 en Venezuela. Y hasta ahora está llegando nada más ni nada menos la tarde, nada más ni nada menos a Panamá.
Cuéntamelo todo, dicen acá, Aleja Castaño comparte, la comunidad palenquera está conformada por los descendientes de los esclavos. Muy bien, vamos a revisar si es cierto o si no. Vamos a revisar qué es esto del cimarrón. Tenemos aquí estudiantes que han vivido en el llano, sí, no. Vamos a reconocer entonces qué es esto. Una Colombia tan diversa. Samuel, ¿cómo estás? Te veo bien, te veo contento, que eso es lo importante. Muy bien, vamos a darle clic entonces a esta hora de la tarde. Son las 2:12 para seguir compartiendo. Es que tal cual como lo estaba presentando, no, Alejo Castaño, no, 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 no. Como lo estaba presentando Aleja Cristancho. Como lo estaba presentando Aleja Cristancho. Vamos a revisar directamente porque las palabras han cambiado en el transcurso del tiempo, Baruch. Y es que vamos a revisar directamente los pueblos africanos en Colombia. Dice directamente la historia, la Facultad de Historia de la Universidad Nacional en un estudio que se denomina El proceso de construcción del Palenque en Colombia, un estudio realizado directamente en maestría en el año 2008. Nos manifiesta directamente que los pueblos africanos en Colombia no fueron los que bajaron, los vendieron y ahí se acaba directamente esto, ¿no? Es directamente un proceso de migración, de mezcla racial, como lo observamos en la sesión pasada, pero vamos a encontrar que el pueblo africano, directamente lejos de su casa, encontró en Colombia un espacio para ser libre. Así que tomamos nota, por favor, porque los pueblos africanos en Colombia los vamos a observar en este espacio como la integración de las tribus africanas en el Caribe y la costa pacífica. Por favor, una pregunta. ¿Alguien fala portugués? ¿Você fala portugués? ¿Alguien habla portugués en este espacio? ¿Me confirman, por favor? ¿Alguien habla portugués? ¿Speaking English? Ok, ¿alguien tiene la oportunidad de hablar en inglés en este espacio para hacer una muestra directamente de cómo se entiende directamente el idioma palenque? Cuéntamelo todo. Eu sou portugués. Ah, qué bueno. Por favor, Andrés, ¿puedes verificar si tienes el micrófono abierto y hacemos un pequeño juego? ¿Me confirmas, por favor? Manu, ¿tú puedes abrir el micrófono por casualidad o es simple? Ah, ok. Mister, yo hablo portugués, pero casi nada. Ah, no, no importa, no hay ningún problema. O sea, no te preocupes, lo importante acá es realizar entonces una pequeña construcción. No te preocupes, rico que estés aquí. Manu, ¿estás con nosotros? ¿Me confirmas, por favor? Y Mister, Oli, Oli, ¿cómo estás, Manu? ¿Bien o no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va tu inglés? bien, Bueno, entonces vamos a mezclar palabras. Trato de hecho a ver cómo nos va directamente a los tres en este espacio. ¿Listo? ¿Cómo se dice yo en portugués? Por favor, Andrés, ¿usted se acuerda cómo se dice? ¿Cómo Eu, es? Eu, muy bien. Entonces vamos a arrancar entonces con la primera palabra. Yo es eu, eu. Listo, muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo se dice querer en inglés? ¿Ya lo tienes o no lo tienes? Cuéntamelo todo. ¿Listo? lo, Yo querer. ¿Qué es esto de querer? Cuéntamelo todo. ¿Cómo se dice? love. Pues que Love. es una manera de decir como querer o amar como tal, es la misma palabra. Love. Listo. Listo. Aquí directamente, claro, yo lo tenía como want. Yo también lo tenía así. No, 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 porque sería eu want. ¿Listo? Ahora, ¿cómo diríamos? Ah, bueno, en español sería agua, como muy usual. ¿Cómo se dice para en portugués? Eu ay, sou, ¿cómo era, cómo era, cómo era? ¿Era son? No. Sao no, porque saos no. Bueno, trabajémoslo en inglés es for, ¿sí? ¿Me equivoco? ¿Me revisas? ¿Cómo diríamos para? Yo quiero Por, agua para. Stop. Ok, for. Eh, bien. Refrescarme en portugués, ¿cómo diríamos? no, Mister, muy. Ah, pues busquemos en el traductor. Sí, sí, tranquilo, usted se lo digo, ya hace 4 años que no manejo el portugués. ¿Listo? Por aquí. Refrescarme. Bueno, listo. Refresh. Refresh. Listo, entonces, ahora vamos a leer entonces cómo sería, pero tiene que utilizarla, una mezcla. Los pueblos africanos en Colombia nos van a mostrar. Muchas gracias a ustedes dos, tienen participación en este espacio, a Manu Salazar y directamente al señor García. Muchas gracias de igual manera aquí a Baruja, a Tomás Escandón, que nos están ayudando. Y vamos a revisar de igual manera, Mariana, por supuesto, aquí también tienes entonces en este espacio tu participación. Muy bien, pero ¿qué
Mister, ¿por qué estamos jugando con estas palabras? Es que los pueblos africanos en Colombia es la integración de las tribus africanas en la costa Caribe y Pacífica, pero el idioma que ellos hablan, que es el idioma palenque, es una mezcla de estos idiomas, es una mezcla entre el español, el portugués y el inglés. Mister, ¿pero por qué? Vamos a encontrar que el pueblo palenquero directamente es conformado por esclavos, que fueron capturados algunos, que fueron vendidos otros por algunas tribus en el África. Para entender un poco esto, voy a hacer una pequeña parada en África, en esa Guinea Ecuatorial que vamos a visitar ya en prácticamente un mes estaremos en Guinea Ecuatorial. Y es que vamos a revisar que en Guinea las tribus indígenas estaban sufriendo una fuerte sequía, como son de costumbre en África. ¿Qué fue lo que hicieron las tribus en este espacio? Las tribus empezaron a castigar directamente a algunos miembros que incumplían las reglas más severas para así eliminar integrantes de sus tribus, multiplicar el dinero y de igual manera recolectar algún dinerito en este espacio para vender al esclavo. Voy a colocar un ejemplo en este espacio. ¿Listo? ¿Algún voluntario? Andrés, ¿te puedo tomar de ejemplo? ¿No hay ningún problema? Entonces, a ver, vamos a revisar aquí quién me da mucha vergüenza. Yo quiero preguntar, listo, Andrés, muchas gracias. Entonces, Andrés Otero se está aportando. Bueno, ya vamos entonces aquí con los demás, no se preocupen. Entonces, todos tenemos muy poquita agua, ¿listo? Tenemos un pozo de agua, pero tenemos que conservarla porque con la sequía, caramba, con el agua podemos medianamente regar un poquito las plantas para que apenas medianamente broten podamos comer algo, así sea algas. Pero Andrés Otero, lastimosamente, incumplió una de las reglas que teníamos, que era tomarse solamente un vaso, tomarse 2 vasos de agua cuando nosotros solamente establecíamos uno al día. En ese espacio con Baruch, con José Miguel Montaña, nosotros tomamos la decisión de expulsar a Andrés Otero, pero expulsarlo no nos soluciona el tema, vendámoslo. Si vendemos a Andrés Otero directamente a los esclavistas, ellos nos van a dar dinero o nos van a dar alimentos. Significa que entregar a Andrés Otero es la posibilidad de obtener alimentación, no solamente para nosotros, sino para los demás miembros de la familia. Entonces, ojo porque en el caso africano, y por eso hablo del estudio hecho por la Facultad de Antropología e Historia de la Universidad Nacional, el pueblo palenque nace desde el sufrimiento de vender a sus integrantes, ya sea por el incumplimiento de las reglas que son tan estrictas, pero pensadas para poder enfrentar al hambre. Si a mí me dan directamente, claro, claro. Si nadie rompía las reglas, había que buscar la manera de acusarse los unos a los otros para poder expulsar a algún miembro. Lo que pasa es que el europeo muestra que trae alimentos desde Europa y eso permite que tenga el europeo no solamente dinero para comprar esclavos, sino que tenga la oportunidad de brindar la alimentación al africano a cambio de, recordemos, esclavos. ¿Eso qué va a hacer? Va a permitir dos fenómenos de acuerdo al estudio que leí. Por un lado, va a mostrar que hay algunos integrantes de la tribu que dicen, yo me vendo por el bienestar de la comunidad, porque si yo me voy con ellos y si muero yo voy a tener la posibilidad de alimentarme, mientras que mi familia se va a quedar pasando hambre. Entonces, en el caso africano, en Guinea Ecuatorial, sí, es en Guinea Ecuatorial y en los ríos del Senegal, vamos a encontrar que van a entrar a la venta de esclavos, que es vender miembros de la propia familia, o una familia entera regalarla, venderla por alimentos. Entonces, esos alimentos ingresan a la tribu y eso permite que se expulse a los miembros. Cuando se expulsa a los miembros que nos incomodan o que incumplen las reglas, vamos a permitir que la tribu sobreviva. ¿Qué hace el esclavista? El esclavista recoge toda la familia, pero lo que va a hacer es dividir a la familia. ¿Cómo la va a dividir? O sea, compra toda la familia, pero no se la lleva entera, la divide. Entonces, la intercambia por otro arco, la intercambia, un ejemplo, tengo una niña de 9 años que va con Andrés Otero. Entonces lo que hacemos es que Andrés Otero lo enviamos con un carguero que sea portugués, a la niña la enviamos en un carguero que sea británico y puede ser al papá de Andrés, me lo llevo yo en un carguero español. ¿Por qué se hacía esto entre los mismos comerciantes de esclavos? Para evitar que tuvieran contacto en la misma lengua. Entonces, ¿qué ventaja van a tener? Como hay diferentes lenguas, diferentes tribus dentro de un barco, la comunicación es imposible. Entonces, eso va a llevar a que los esclavos africanos, que son indígenas de tribus africanas de Nueva Guinea, del Congo, de Senegal, aprendan portugués, aprendan inglés y aprendan español, el castellano. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando llegan directamente al territorio colombiano, ¿cómo se comunican? Se comunican desde el intercambio
de palabras marítimas y eso va a permitir que el idioma palenque tenga palabras que el idioma palenque es lastimosamente un idioma que se llama esponja. ¿Sí? Acuérdense, bot esponja. ¿Y por qué? Porque absorbe palabras del español, absorbe el portugués, absorbe el inglés y lo mezcla con las lenguas propias de las tribus indígenas. Entonces se habla palenque. En el caso, cuando llegan directamente los africanos a la costa de Cartagena, ellos no hablan del todo español, hablan es palenque. Entonces empiezan a mezclar ya directamente en el puerto de Cartagena los que vienen en los navíos británicos, en los navíos portugueses y en los navíos españoles. Y recuerden que se venden a los esclavos por mercancías agrícolas, como puede ser la caña de azúcar, o se venden por metales. Entonces, ¿qué va a suceder? El negro que viene directamente desde la tribu africana, ya trae, después de ese trayecto, ya trae un referente de idioma, que a la hora de compartir con los demás, empiezan a realizar una construcción del palenque, que es ese idioma que entre todos lo van poco a poco empezando a estructurar, que empieza directamente porque vamos a tener africanos que van a hablar entonces entre francés y tribu africana y Inaidí se llama, y entre el castellano. Vamos a encontrar a otros que hablan portugués y van a encontrar esta mezcla. Por eso podríamos encontrar hoy en Cartagena a una persona que a 40 grados dice, eu want agua for refresh. Entonces, ¿y por qué vamos a encontrar directamente ese espacio? Porque ese es el palenque, es una manifestación que en el tiempo se va a empezar a transformar. No te preocupes, aquí estamos, Juanita. Lo que pasa es que ya tenemos compañía en este espacio. Entonces, para cerrar y seguir entendiendo el palenque se convierte en eso, en una mezcla del idioma. ¿Y qué va a pasar? Que el idioma que se los quisieron arrebatar en el viaje, se creó uno nuevo en el espacio de Cartagena. Y ahí es en donde vamos a encontrar el pueblo palenquero que se va a distribuir. Sin embargo, ¿cómo entender específicamente que desde Cartagena se va a realizar la venta de esclavos y cómo desde acá vamos a tener entonces el inicio de la independencia? Suena bastante contradictorio que un esclavo que pasó alrededor de 2 meses en un barco aprendiendo en un intensivo, aprendiendo intensivo y de supervivencia, aprendiendo un nuevo idioma, ¿cómo se comunica con los otros esclavos aquí en Colombia? ¿Cómo van a llegar a conformarse? Es ahí en donde vamos a observar nada más ni nada menos las rutas del escape. ¿Qué es esto que estamos viendo en este espacio? Las rutas del escape nos muestran que desde Cartagena se vendían a los esclavos a las diferentes haciendas que se encontraban cerca a las riberas del río Magdalena, cerca a las riberas del río Cauca, cerca a las llanuras del Córdoba. Es ahí en donde se encontraba la mayor cantidad de esclavos. Pero vamos a encontrar nosotros a un hombre que se llama, ya le tengo aquí el dato, este hombre lo que va a realizar es, sale desde Cartagena, lo venden a una familia, luego estando con esa familia se entera que su hija también llegó a Colombia y este hombre empieza a unir a su familia que se encuentra en Colombia, en el virreinato de la Nueva Granada. Y este hombre que se llama Domingo Bencos Biojo es básicamente un africano que viene desde la Guinea-Bissau. Y este hombre se va a dar cuenta específicamente que puede recuperar a su familia en territorio colombiano. Luego que recupera a su familia, lo va a hacer aquí a orillas del canal del dique. Este hombre lo que va a empezar es a organizar a su familia y va a empezar a estimular los procesos de escape. Esos procesos de escape nos van a dar a nosotros nada más ni nada menos que la riqueza del nacimiento del pueblo de San Basilio. Y quiero ser claro que este pueblo, que es nada más ni nada menos que San Basilio de Palenque, se va a transformar en un pueblo de africanos. ¿Cómo se entendían los africanos? Mezclando sus lenguas nativas con el castellano, con el francés, con el portugués y con el inglés. Y se empiezan a agrupar en pueblos que le van a llamar pueblos libertos o pueblos libres. Son esclavos que se escapan y se van a dirigir siempre por las riberas de los ríos o en los bordes de las montañas. Y eso les va a permitir el nacimiento de la comunidad palenquera. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar que Domingo, se llama Domingo Bencos Boyo, se va a convertir en el rey negro. Significa que es el rey palenque. ¿Y por qué? Porque el rey palenque lo que va a hacer es empezar a gobernar como si estuviera en el África y va a empezar
a reconstruir una réplica africana, pero con esa mezcla ahora sí del virreinato. Y es un nuevo idioma, nuevas construcciones, un nuevo reinato. Y lo que va a hacer directamente el virreinato de la Nueva Granada es que el gobernador de Cartagena se va a ir a mandarlo a capturar, pero se va a dar cuenta que este señor, Domingo Bencos Biojó, es nada más ni nada menos que uno de los guerreros de su tribu que se encuentra en Guinea-Bissau. Y eso va a generar que este hombre sepa defenderse de los ejércitos del virreinato que en realidad eran muy cortos. Para finalizar, en 1713 hasta 1716 vamos a encontrar que el Palenque se va a declarar por orden del rey de Felipe II, se va a declarar que son territorios libres. Y al declararse que son territorios libres, el primer territorio libre que vamos a encontrar en Colombia es el de los palenques. Hoy criticamos a la población afrodescendiente, pero la población afrodescendiente es nada más ni nada menos que los primeros que gozaron de independencia y por orden de un español, por orden del rey de Felipe II en nuestro territorio. Por eso vamos a encontrar que San Basilio vamos a encontrar entonces que San Basilio de Palenque se convierte en nada más ni nada menos que el primer territorio en toda América Latina en ser libre. No es Chuquisaca, no es en Haití, es en Colombia, en San Basilio de Palenque. ¿Y por qué allí? Porque ahí era la capital de gobierno del señor Domingo Bencos Bojío, que si bien es cierto que lo capturaron y decapitaron, sus familiares nunca entregaron esta resistencia, lo que permitió que se consolidara como un pueblo que está en el mapa siempre siendo libre. Mi invitación es que si antes de ir a la costa es importante pasar en San Basilio de Palenque para descubrir sus alimentos que se encuentran entre nosotros, la cocada, el pescado con bagre, el pescado bagre con limón y ahogado pesquero. Es revisar directamente esa mezcla entre el ajo, la cebolla e ingredientes africanos que se encuentran antes de llegar al mar, en nuestros pueblos palenques, en los Montes de María, encontrar directamente en la serranía del Perijá, en la serranía del Uraco, en el sur de Cartagena, entender cómo los pueblos palenques fueron los primeros que cantaron la independencia en Colombia. Muy bien, tomamos nota de este espacio, siendo las 2:29. Y es que las herencias y mezclas con Colombia nos muestran esta ruta desde África y deseos de cambio en el virreinato de la Nueva Granada, porque vamos a encontrar en este espacio, ya para ir cerrando con el pueblo palenque, vamos a encontrar nada más ni nada menos que al pueblo palenque, que es el primero en ser libre. Te lo escribo acá para que no se te va a olvidar. ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? Conformando el pueblo de San Basilio, así se llama. Hay que ir a San Basilio. San Basilio Palenque como libre, discúlpame, ahora sí, libre en 1713 a 1716. ¿Y por qué se va a presentar directamente esto? Por reconocimiento del rey. Reconocimiento del rey. Quiero ser claro en este espacio para hacerlo mucho más sencillo por orden del rey. ¿Listo? De España. Muy bien, entonces quiero ser claro en este espacio porque si no lo pudieron dominar, dejémoslos que sean libres. ¿Qué condiciones le colocaron al pueblo palenque? Al pueblo palenque le colocaron unas condiciones que pueden ser libres, pero con una condición. Y es que, por favor, no roben más esclavos para conformar su pueblo. Ya construyen ustedes lo propio. Y lastimosamente la historia nos muestra que el pueblo palenque irrumpió completamente esto porque los palenqueros lo que hacían era acercarse a los hacendados para robar directamente a el pueblo esclavo para invitarlo directamente a conformar el palenque. No sé si directamente ustedes observaron una novela de Caracol que hace algún tiempo también lo presentó, La herencia del pueblo palenquero. Muy bien, cuéntamelo todo. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, siendo las 2:31, espero que ya hayas tomado nota de este espacio, porque estamos viendo a una Colombia que tiene la independencia de diversos colores. Nuestro color de la libertad primero fue el color café, el color negro, el color de la libertad de aquellos esclavos africanos
que no vinieron a ser esclavos, sino a conformar y construir su propia libertad. Muy bien, cuéntamelo todo, si ya lo tenemos entonces más que listo. Son las 2:32 de la tarde. Podemos continuar porque hay más pueblos que siguieron siendo libres, otros que nunca aceptaron a la colonia, simplemente compartieron con ella. Y es que esta es la historia de la Colombia que no se enseña en los colegios. Es una historia de Colombia que simplemente está reservada para las universidades, que sí reconocen que estamos en un país totalmente diverso. Muy bien, me están diciendo que en estos momentos ya lo tenemos entonces más que listo, Calisto, que me tomo un choco listo. ¿Podemos borrar? Cuéntamelo todo. Solamente una persona me dice que lo podemos borrar, los demás, cuéntamelo todo, lo podemos borrar. Lo tenemos entonces más que listo, porque quiero ser claro en algo, y es que vamos a encontrar, cuando ustedes lleguen al Chocó, a Bahía Lozano, van a encontrar que el idioma palenque lo van a encontrar también. Entonces vamos a darle clic entonces a esta hora, muy bien. Esperamos que ya lo tenemos entonces más que listo, perfecto. Y ahora nos vamos para los llanos orientales, porque los llanos orientales directamente es una construcción que aparece es en Colombia. El pueblo cimarrón, directamente, como lo decía Baruch al inicio, es directamente un animal indomable. ¿Y por qué le van a llamar el pueblo de los animales indomables? Hablamos de la llanura como un espacio de libertad territorial compartido con la comunidad jesuita. Hay algo particular con lo que habíamos cerrado la sesión pasada, y es que vamos tomando nota, por favor, de estos espacios que nos estamos acercando al cierre para llegar al juego que tenemos programado para el día de hoy. Y es que el pueblo cimarrón es de aquellas personas que no querían hacer caso a la colonia. Esas personas que preferían dejar sus cosas botadas y dirigirse a encontrar una nueva vida. A estas personas se les llamaron cimarrones, animales errantes. Bastante grosero el término con lo que trataban los españoles a las personas que se iban de su territorio. Deja que se vaya ese cimarrón, ese animal sin rumbo fijo, indomesticable. Y para el pueblo llanero no le genera para nada vergüenza este nombre, porque el pueblo cimarrón es nada más ni nada menos aquel pueblo que no se dejó domar, aquel pueblo que no se dejó domesticar por los españoles y su colonia, sino lo que hizo fue buscar directamente desde el espacio de las haciendas poder domar al ganado recio. Así que vamos a encontrar directamente aquellos pueblos indígenas, aquellos que observaron, aquellos españoles que no estuvieron de acuerdo con esta estructura colonial, buscaron directamente en este espacio. Ya vamos a revisar, porque es que vamos a encontrar específicamente que es el pueblo cimarrón el que se va a instaurar en los llanos, el que va a entrar a domesticar, el que va a entrar a construir una tierra nueva y defendida entre aguardiente y entre espada. Y es que vamos a encontrar que el pueblo cimarrón va a sostener una característica peculiar. Hacia 1720 a 1780 hay un estudio de la Universidad Nacional que se llama el proceso de construcción de los llanos orientales en el siglo XIX, nos está datando específicamente el historiador Carlos Benjumea, nos está mostrando que en el Casanare van a iniciar los primeros asentamientos. Es así que vamos a encontrar, por ejemplo, después de pasar Boyacá, Monguí, vamos a encontrar Agua Azul. Y Agua Azul es un distrito que es fundado por personas que le huían a la colonia y que querían ellos mismos instaurar sus propias leyes. Pero adivinen, los católicos se fueron tras de ellos por dos sentidos. Primero, son personas con las que se comparte una lengua, como lo es el castellano, y le ayudan directamente a permitir un proceso de transformación de la religión católica a las tribus indígenas que se encontraban en el llano. Es así que al lado de los que escapan de la colonia van los religiosos, van directamente la comunidad católica de los jesuitas. Vamos a ver conventos de los jesuitas en Granada Meta. En Casanare los vamos a encontrar en Maní, los vamos a encontrar en Agua Azul, los vamos a encontrar en el departamento actual del Bichada, a orillas del río Meta, en un pueblo que se llama Santa Rosalía. Los vamos a encontrar en San José del Guaviare y vamos a encontrar nombres de santos en estos pueblos precisamente porque colonización que no quería a la colonia española y se iba, cogía y construía los hatos. ¿Qué son los hatos? Son fincas gigantes en donde los indígenas se ofrecen en su mano de obra, en su trabajo como peones y en garantía se les da techo y alimentación. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este espacio? Vamos a encontrar que el llano es libre, entre comillas, porque los jesuitas siempre van de la mano.
Entonces, las primeras, el llano tiene esta particularidad y es que el llano es libre, pero a la vez no. En el llano, lastimosamente, tiene más fuerza el cura que el alcalde. Entonces, aquí el que mandaba no era del todo el hacendado, el dueño de la tierra, el que llegaba a construir y decía hasta dónde iba su tierra, sino era el cura, porque el cura era el que traía la fe y el cura era el que siempre iba a estar a cargo de la iglesia. Así que el cura fue el que tuvo poder. Y es así que vamos a encontrar una alianza perversa, porque mientras la colonia cobraba impuestos, el cura se quedaba callado porque los curas no pagaban impuestos. Y vamos a encontrar que los dueños de las tierras hacían contrabando con el llano venezolano para poder traer y sacar mercancías, tanto como de la Nueva Granada como del Imperio Británico por las costas venezolanas. Entonces vamos a encontrar que el llano es una mezcla entre el contrabando y la libertad, donde están los jesuitas y donde estaban nada más ni nada menos que los atos. Hoy el llano ha cambiado. Sin embargo, no sé, para ya ir cerrando este segundo espacio de nuestra Colombia libre y diversa, el llanero es una mezcla entre el indígena y el hombre recio. ¿Qué es un hombre recio? Aquel hombre que sostiene un origen de carácter blanco, el mestizo. Es así que las comunidades del llano son hombres bajitos, pero muy fuertes, precisamente porque se dedicaron a domesticar a los animales, a realizar un cultivo, por ejemplo, como el arroz, para poder sobrevivir, pero no tuvieron tanto dominio de el pueblo español. Por eso el pueblo cimarrón siempre se ha considerado libre en el territorio colombiano. Vamos a encontrar para ir cerrando en este espacio el departamento del Guaviare. Y es que el departamento del Guaviare se les presenta a los jesuitas como una oportunidad. Por un lado, la oportunidad de venir a cultivar los mangos. Cuando ustedes vayan a San José del Guaviare van a encontrar que es la ciudad de los mangos y es muy bonita. Van a encontrar también, y por eso que arranca siendo una fundación de colonos, significa de personas que vienen huyéndole a la colonia, que vienen desde el departamento de Cundinamarca o desde el departamento de Neiva, que empiezan a construir sus ranchos, pero llegan los sacerdotes y realizan la fundación oficial de esto que se llama San José del Guaviare. De ahí su nombre de santo. Muy bien, vamos a revisar entonces la hora. Son las 2:39 y hemos reconocido dos pueblos que han sido por historia libres en nuestra Colombia. Siempre nos dicen que son los criollos, aquellos que han escrito nuestra historia, pero son los pueblos del Palenque y el pueblo cimarrón el que están mostrando aquí la diversidad que tenemos. No siendo más, entonces vamos a iniciar entonces este espacio. Cuéntamelo todo, si ya podemos pasar entonces nuestra diapositiva para irnos acercando al cierre. Porque ¿qué es la vida directamente de los criollos? ¿Qué pasa entonces con los criollos? Esa historia oficial que siempre nos han vendido a nosotros, que nos hacen cantar en las izadas de bandera o memorizar para algunos quizzes, lo vamos a ver entonces a continuación en este espacio. Cuéntamelo todo, si ya lo tenemos entonces más que listo. Me está diciendo solamente una persona que lo tiene. Te pido disculpas si la sesión se ha alargado, pero es necesario, por favor, reconocer en este escenario cómo tenemos a una Colombia diversa, a una Colombia que tiene unos intereses diferentes. Tal vez en Venezuela existe más unión, de acuerdo a su geografía, que lo que sostiene el territorio colombiano. No siendo más, le vamos a dar clic en este espacio y por favor, simplemente lo vamos a observar y ya con esto vamos llegando al cierre. ¿Qué pasó entonces con los criollos? No, mister, con eso no hay ningún problema. Ok, vale. ¿Qué sucede directamente? Observamos, no es necesario que tome nota. ¿Qué pasó directamente mientras que el pueblo cimarrón era libre y el pueblo palenquero ya era desde 1713 a 1716 libre? El país directamente de los blancos, de los mestizos, de los supuestos civilizados, va a sostener entonces este primer impacto que se va a llamar el movimiento comunero. ¿Y por qué se presenta? Recordemos, leve dato para recordarlo. En 1765, recordemos que salen las reformas borbónicas que busca que los españoles retomen el control de las colonias americanas. Y a partir de ahí vamos a encontrar que una de las medidas es, bueno, en buena hora pasadme entonces vuestros impuestos, porque no estamos de acuerdo con que vosotros tengáis el dinero y nosotros en España esperadlo. Es así que el aumento de los impuestos se va a llevar a cabo. Y a partir de ahí, pues, ¿qué va a impactar el aumento de los impuestos? ¿Le hubieran colocado impuesto a los caminos? Yo creo que no hay tanto problema, pero impactaron el valor de la canasta familiar. ¿Qué es el valor de la canasta familiar? El valor del café,
el valor del arrocito, el valor del chocolate y del tabaco, elementos esenciales para vivir en la época. Hoy podemos vivir sin tabaco. Entonces, ¿qué estamos observando en este espacio? El proceso de cobro se hizo de una manera bastante brusca. O me paga con el dinero o le realizo un embargo de una tierra. Exacto, el huevito nos dice aquí Baruch. Entonces, si usted no tiene para pagar, pues no paga impuestos, no come, y si se sigue endeudando, pues lo que vamos a hacer es quitarle un bien. Entonces le vamos a quitar la casita o le vamos a quitar un pedazo de tierra y la gente se ofuscó, porque es muy difícil construir como para que a uno le quiten las cosas. Entonces a partir de ahí vamos a encontrar a una señorita que se llama Policarpa Salabarrieta, que está en el billete de 10.000 pesos, y vamos a encontrar directamente que es la mujer que retira el anuncio del aumento de los impuestos, que antes se le llamaba el tribuno, que hoy en el castellano del siglo XXI se le llama tributo. Por eso la reforma tributaria siempre habla de impuestos, tributo, tribuno. Es una evolución de la palabra en la historia. Y vamos a encontrar que cuando Policarpa retira ese panfleto porque no está de acuerdo con el aumento de los impuestos, ni de la comida que está pagando, ni mucho menos que si no puede pagar impuestos de la tierra o del intercambio comercial, tenga que entregar algún elemento de su tierra. Es allí donde vamos a ver a José Antonio Galán, que va a ser un hombre que va a acompañar el proceso de marcha hacia el virreinato de la Nueva Granada. Y en Zipaquirá realiza un proceso de negociaciones con el virrey encargado y toda la comitiva de protesta. Pero como en este país toda negociación lastimosamente cae en el incumplimiento, observamos que la negación de los acuerdos termina en una persecución donde se asesina directamente a José Antonio Galán. Así tenemos un movimiento comunero que nos está mostrando que los pueblos mestizos, los pueblos supuestamente civilizados por los españoles ya siendo americanizados, vamos a encontrar este proceso de resistencia. Y aquí viene un dato de la ilustración que es bastante peculiar para ya ir acercándonos al cierre. Y es que las acciones de los criollos empezaron a verse, recordemos que los criollos son los hijos de los españoles en territorio americano. Y ellos se van a dar cuenta que va a venir directamente la ilustración a Colombia, desde el empoderamiento a las élites criollas. Pero ¿quién lo va a hacer? Un botánico. Por eso de andar y regar las plantas no es tan bueno que digamos, diría un español. ¿Y por qué sale directamente este dicho de vuestros labios? Sale precisamente porque José Celestino Mutis vino a América, es a descubrir las plantas, no a empoderar de lo que estaba sucediendo en Francia, ni a decirle a los criollos que se podían gobernar. Observemos que el proceso de los criollos tarda más tiempo en generarse, ni por protestas que hagan, ni por un proceso de ilustración. Tardaron alrededor de, la expedición llegó en 1783 y tardaron casi 40 años en alcanzar los criollos una verdadera independencia, mientras que el pueblo palenque y el pueblo cimarrón ya gozaban de ellos un poco siglos atrás. Para ir cerrando este pequeño camino, observamos que desde el Banco de la República nos presentan una expedición botánica donde José Celestino Mutis no solamente observaba y clasificaba las plantas, sino que también iba empoderando a hijos de criollos, a un Francisco de Sea, a un José Francisco eh, Caldas. Y vamos a encontrar nosotros como a un Antonio Nariño, también se va a mezclar en este espacio, como las ideas de descubrir el mundo y de construirlo van a empoderar poco a poco a nuestros criollos. Pero no siendo más, teniendo en cuenta en este espacio, llegamos al cierre de esta sesión corta y express, y es que los criollos van a tener un éxito no en la expedición botánica, ni tampoco en el movimiento comunero. Lo van a tener directamente con la impresión de los derechos del hombre en 1794. Y eso va a llevar a entender que los derechos del hombre lleguen al virreinato de la Nueva Granada con la influencia francesa en las clases criollas bogotanas. Este podría ser para las clases criollas nada más ni nada menos que el detonante para alcanzar una independencia que vamos a ver en nuestro próximo capítulo. No siendo más, dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento, porque con la impresión de los derechos del hombre de Antonio Nariño vamos a observar que los criollos al fin entienden que existe un camino de la libertad. Tal vez los criollos no debieron ir tan lejos e intentar imitar a los franceses. Tal vez tenían que observar que en Colombia siempre existieron pueblos libres, el Palenque y el Cimarrón.
Preguntas, inquietudes entonces hasta el momento. Es una historia que la estamos observando desde diferentes caras, desde diferentes elementos. Preguntas, inquietudes hasta el momento. Ninguna duda, ninguna inquietud. Les pido disculpas, la sesión del día de hoy se extendió un poco. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Les parece entonces si dejamos el juego para la próxima sesión? Para aclarar dudas, inquietudes hasta el momento. Por acá Cintia me está diciendo que no. Es que Cintia no alcanza los cabildos. No alcanza los cabildos. Ya me quedan prácticamente 2 minutos. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Necesita que me devuelva a la diapositiva anterior? Le pido disculpas, pero sí, no alcancé. Dudas, preguntas, inquietudes. Hoy observamos 3 elementos para ir resumiendo y llegar al cierre de esta sesión. Próxima sesión, entonces, el juego, sí, para la clase siguiente lo hacemos como con más tiempo, con más calma para hacerla. Claro que sí, la vamos a devolver. Recordemos entonces, aquí la tienes. Recordemos, por favor, este link ya lo voy a mostrar para que ustedes lo puedan visualizar. Recordemos que la independencia de Colombia no llegó solo por los criollos, llegó por los palenques y por el pueblo cimarrón. Que luego los criollos, por la influencia de la crisis que sostuvieron los pueblos españoles, con la invasión de Napoleón Bonaparte, observaron el camino de la independencia, pero no podemos hablar de una Colombia diversa en su geografía, diversa en sus tribus indígenas, diversa en su manera de aceptar la colonia, diversa en el proceso de independencia, porque hasta en eso somos diferentes. Preguntas, inquietudes hasta el momento, son las 2:48. Con esto estamos cerrando entonces nuestra sesión. Espero que hayas tomado nota de las indicaciones que estamos presentando en este espacio, para que entiendas que es un país que no tiene solo una historia, sino que tiene una diferente, porque como lo dijo Gabriel García Márquez, estamos en el país de los países. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? Muy bien, para la próxima sesión del miércoles en la tarde, con cafecito, con alegría que vamos a tener acá en el ombliguito de la semana, vamos a realizar entonces el juego y empezar a observar qué es esto de los cabildos. Y con los cabildos, con la Colombia diversa, entramos directamente al cierre de este capítulo que se llamó Independencia de Colombia. Les agradecemos a todos por su tiempo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Hasta el momento, ¿estamos siendo claros? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. Les agradezco entonces a todos por siempre acompañarnos en esta sintonía. Son las 2:50 de la tarde. Y como dice directamente aquí el gringo de mi celular, les agradecemos a todos por este espacio. Un abrazo enorme. Y acuérdate, tenemos una cita a la próxima sesión, el miércoles 9 a las 4 de la tarde, aquí, en esta pantalla, descubriendo nuestra Colombia, diversa, no contada en las aulas, en los libros. Un abrazo enorme para todos, que estén muy bien. Gracias, Yuri, por tu apoyo. Un abrazo enorme. Un gusto, mister. Chao, mister. Chao, querida, que te vaya súper.